Ingresamos en el último bloque del programa. Les decíamos íbamos a recibir al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional para hablar de un planteo que él ha hecho en los últimos días, en las últimas horas, reclamándole al gobierno, por lo menos que se mandate a ANCAP a una rebaja de los combustibles. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias a ustedes por invitarme. Tú planteas allí un porcentaje, Pablo, que va entre un 7 y un 10% de rebaja de combustibles. ¿De dónde sale ese porcentaje? Eso sale de la ponderación del tipo de cambio y del crudo, que son los dos elementos, los factores exógenos, digamos así, que pesan sobre la estructura de costos de ANCAP. Yo lo que estoy reclamando es lo que el propio directorio de ANCAP y el propio gobierno anunciaron como criterio, sistema o mecanismo de política tarifaria. Cada 3 meses se revisaría la evolución de estos costos y en función de la evolución del crudo y del tipo de cambio, en otros términos, en función de la medición del barril de petróleo medido en pesos, si la comparación de ese costo con el precio de referencia de ANCAP, el que viene del último ajuste, que en este caso fue en el mes de julio, determina una suba o una baja, eso hay que trasladarlo a los precios. Lo que arroja el trimestre julio, agosto, septiembre es que efectivamente esos factores comparados con la referencia de ANCAP se han, depreciado o han, bajado en un 15%. Repasemos si te parece. 60 dólares el barril es lo que tiene calculado ANCAP, sí, a un dólar a 27,5. Exactamente. El petróleo ahora está cotizando por debajo de los 50, está en 48, pero el promedio del trimestre es aproximadamente 49 dólares el barril. Y el tipo de cambio obviamente se apreció, el dólar subió, pero reitero, multiplicando tipo de cambio por el valor promedio del barril de petróleo, eso determina una cantidad en pesos, que ahora no la tengo presente, que es menor que la referencia que se arrastra desde el mes de julio. Y es menor en un 15%. La caída de ese valor es un 15% menos ahora que en el trimestre anterior. Trasladado a las tarifas, eso nos da una rebaja del 15%. ¿Por qué razón? Porque eso hay que ponderarlo antes de impuestos. La incidencia del IMESI en el precio final es muy alta, claro, sobre todo en las naftas y promedialmente en todos los combustibles. Entonces, normalmente es más o menos la mitad o algo más. La incidencia del petróleo es un 50% o a veces un poquito más o un poquito menos. Bueno, lo que estaría determinando esto, de acuerdo a nuestros números, es que en el rango del 7 o el 10% se podría decretar una rebaja promedial de los combustibles. Las señales que han venido desde el equipo económico son desde el subsecretario que ha dicho hay que ser cautelosos por la suba que ha tenido el dólar. El propio Astori dijo, bueno, vamos a ver si realmente por los equilibrios de la propia ANCAP estamos en condiciones de hacer esto, porque está esa otra variable sobre la mesa, que son los números de ANCAP al cierre del año. Exacto, sí, bueno, pero entonces tenemos que sincerar la discusión, porque si eso es así, entonces asumamos que aquí no hay paramétrica, no hay una política previsible, lo que hay simplemente es una política discrecional de ANCAP y del gobierno, es decir, subo cuando quiero y cuando quiero bajo. O el precio del petróleo me sirve cuando sube para subir los combustibles, pero no me sirve cuando baja para bajarlos. Yo quiero creer que esta vez los números son tan contundentes que el gobierno recapacite y tome la decisión. Tengo la expectativa de que lo haga por otro factor, que es el de la macroeconomía, el de las cuentas públicas en general y el de la inflación. El país tiene un problema, como tú sabes muy bien, vinculado con los rebrotes inflacionarios, la presión de la inflación, y las tarifas públicas inciden mucho en ello. Yo presumo, quiero sospechar que el ministro Astori está viendo en esto una oportunidad de descomprimir un poquito esta situación, que es muy preocupante porque la inflación anualizada estaba en 9,48%, como tú sabes bien, y esto ayudaría por la incidencia directa que tiene el combustible en el índice de precios al consumo y por la incidencia indirecta porque se traslada a todos los demás precios de la economía. Pablo, hablame un poco de lo que sabés de la comisión investigadora sobre lo que ha sido el pasado reciente de ANCAP. Lo que está pasando, por ejemplo, con el déficit que arrancó allá por el 2014 con uno de los déficits más altos de ANCAP, y la citación de representantes del gobierno, de administraciones anteriores de ANCAP que han ido pasando allí por el Parlamento. Sí, yo no tengo más información que la que toma Estado Público y la que obviamente recibo a partir del trabajo de mis compañeros senadores del Partido Nacional que están trabajando directamente en este tema. Yo creo que el trabajo de la comisión investigadora, por lo que advierto, viene siendo muy fructífero, muy provechoso. Entrende a hacer en estos casos lo que hay que hacer, que es darle transparencia a las cosas y que las cosas se sepan y se conozcan. Todavía estamos muy lejos de las conclusiones, bueno, repito, no me corresponde a mí, yo no estoy directamente vinculado a eso, pero todos vemos que realmente a esta altura me da la impresión de que hay un par de conceptos que ya están instalados y me parecen difícilmente refutables. Uno de ellos, que claramente asistimos al fracaso de una gestión. Y otro, que notoriamente esto ha producido una situación de deterioro muy severo en el patrimonio de ANCAP
Y yo a esta altura creo algo más. A mí me parece que ya a esta altura la propia imagen de la empresa ANCAP se ha visto muy horadada y muy afectada por toda esta situación. Y cuando todo esto pase algún día, creo que habrá que recomponer no solo el patrimonio, no solo las cuentas de ANCAP, no solo los aspectos que hacen al endeudamiento, a los pasivos, a los activos. Creo que va a haber que trabajar en términos de, digamos, de revalorizar su propia imagen, que creo a esta altura está deteriorada entre los propios uruguayos. Tú has planteado también la preocupación de lo que ha pasado con el proyecto de la regasificadora, ¿no? Sí, y bueno, y en el día de hoy, por la información que tengo, yo estuve más temprano en el almuerzo de ADM, donde disertó la ministra Cose. Me tuve que retirar con anterioridad porque tenía que asistir a una comisión en el Parlamento. Escuché a la ministra en su exposición inicial, no hizo la menor referencia a eso, pero después algunos colegas tuyos me dijeron que en alguna de las preguntas hizo referencia a este tema porque le preguntaron y dijo algo así como que finalmente se había firmado el acuerdo de rescisión con GNLS, con la empresa concesionaria, pero no dijo más nada. Quiere decir que no hay mayores novedades y yo voy a insistir con lo que la ministra se comprometió ante el país o con el país ante el Parlamento Nacional, que es a que el país en algún momento va a tener una planta regasificadora. Y este proyecto no se hizo, pero la ministra dijo que se retomaría o que se concebiría uno nuevo para impulsarlo en algún lugar, pero de eso no hay nada, no hay avances, no hay noticias, no hay datos. Y bueno, yo creo que esta discusión tenemos que sincerarla. El gobierno tiene que reconocer de una vez por todas que esto que se hizo mal y que además deja como consecuencia daños muy severos para el Estado. Esto no se arregla. El Estado se cobra una garantía igual muy importante, del orden de los 100 millones de dólares. Claro, pero con los 100 millones de dólares no hacemos nada, José, porque el Estado ya ha gastado mucho más que 100 millones de dólares. Esa es una de las dudas. Nosotros hemos objetado todo este proceso porque la selección fue muy polémica y además el contrato de concesión que se firmó es muy polémico, entre otras cosas por las garantías. Mientras el Estado extendía una garantía soberana, ilimitada, indivisible, amplia, y la UTE y ANCAP una fianza solidaria de las mismas características, el concesionario simplemente otorgaba una garantía de 100 millones de dólares. Parece mucho, pero estamos hablando de un negocio que al cabo de los 15 años representa más de 3.000 millones de dólares desde el punto de vista económico. ¿Habría que lanzar un llamado ya, un nuevo llamado para alguien que construya? No, yo creo que hay que actuar con una gran prudencia, porque ya cuando se concibió este proyecto fue muy polémico en cuanto a si las condiciones del mercado estaban dadas, si la demanda regional era suficiente en materia de gas natural por los enormes excedentes que el país iba a producir o iba a tener que ubicar, llegando a la hipótesis de mayor consumo nacional, incluso incluyendo a Aratirí, que ya es un dato que no está más. Nosotros llegaríamos a consumir entre 3 y 4 millones de metros cúbicos diarios. La planta estaba concebida para 10. Hoy ya todo eso cambió, no solo porque la demanda nacional, la demanda interna bajó, o claramente está en entredicho, sino porque la demanda regional hoy ofrece condiciones distintas. Ya no es, si antes era improbable que Argentina nos comprara todos esos excedentes, yo diría que ahora es prácticamente seguro que no, porque Argentina ha avanzado en el desarrollo de sus propios planes de producción de gas natural, allí en la zona de Vaca Muerta y en otras zonas más, y todo indica que en el mediano y en el largo plazo o va a ser autosustentable. El gasoducto quedó construido igual. Y el gasoducto quedó construido igual. Y bueno, y yo estoy de acuerdo que el plan que antecedió al gasoducto en cuanto a que trajéramos todo el gas de la Argentina no resultó. No resultó ¿por qué? Porque bueno, Argentina lo regula como quiere y te vende cuando quiere. Argentina congeló los precios en su momento y tuvo un proceso de desinversión en el sector muy complicado. Todo esto está muy complicado. Entonces, avanzar con voluntarismo en una regasificadora para hacerla por hacerla es muy peligroso porque podemos repetir la mala experiencia de la que recién estamos tratando de salir y yo creo que no vamos a salir fácilmente. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Nosotros vamos cerrando el programa por aquí y los esperamos la próxima semana en Poder Pensar.